Entonces en la Biblia yo tengo pronombres que demuestran que el Espíritu no es algo, es alguien. El segundo grupo que yo encuentro son los pronombres relativos. Y esos pronombres relativos es el quién y el qué. Cuando Jesús dijo, ¿a quién yo voy a enviar sobre ustedes? Pero si vamos también pronombres personales, mas si yo me fuere, lo enviaré. En todo el contenido de la Sagrada Escritura, lo que vamos a celebrar el día lunes o el día martes que ustedes van a celebrar, y creo que van a participar, pero hay una gran necesidad, porque en los eventos de Pentecostés normalmente se enfatiza las manifestaciones del Espíritu Santo, sin importar la persona del Espíritu. Y todos nosotros queremos las manifestaciones, pero poco nos importa conocer quién es Él. De alguna manera estamos más inclinados en lo que Él hace, independientemente de conocer quién es Él. Y la pasión de nosotros en un Pentecostés no debería ser simplemente que Dios bautice con el Espíritu y que haya gente hablando en lengua y que sea lleno del Espíritu Santo, pero no conocemos a Él como persona. No sabemos. Y hay un gran problema que en nuestros cultos y nuestros mensajes se enfatiza más al Espíritu que al Cristo. Cuando la Biblia dice, Él no hablará de sí mismo, Él tomará lo mío y os hará saber. O sea que la misión del Espíritu es glorificar más a Jesús, tendremos que hablar más de Jesús. Porque a medida que hablamos más, lo que hablamos acerca de Jesús, el Espíritu toma lo que hablamos acerca de Jesús y glorifica a Jesús en medio de la iglesia. Gracias, Jesús. Por eso cuando vamos a la Escritura, hermano, hay muchas personas y hay un paralelismo de falsas enseñanzas, hay un modalismo, y el modalismo de esta generación que nace con Saverio, allá por el año 197, habla de una trinidad de manifestación. Que el mismo que se manifestó en el Antiguo Testamento se manifiesta en los Evangelios y es el mismo que se manifiesta en las Epístolas. Y cuando hablan de la Trinidad, habla de Trinidad de manifestación. O del paganismo, que habla de una Trinidad de tres dioses diferentes. Pero bíblicamente se habla de la Trinidad. Y la Trinidad bíblica no es una Trinidad simple, sino es una unidad perfecta, pero compuesta. La unidad simple somos cada uno de nosotros. Poseemos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, no somos individuos, sino que somos individuos. Pero hay una unidad compuesta, cada uno de los que están casados. Porque los dos ya no serán dos, serán uno. Entonces, cuando habla de la Trinidad divina, es una Trinidad compuesta por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y eso es, entonces en la Biblia uno encuentra un solo Dios, tres personas, y los tres con la misma naturaleza. ¿Puedes dar gracias a Dios? Gracias, Jesús. Tú no sabes la necesidad tremenda que hay de conocer en persona al Espíritu Santo. Yo diría en otras palabras, no tenga tanta hambre por las manifestaciones, sino hambre de Él. No sé de ver manifestaciones, sino sé de esa persona que tantas veces es olvidado por nosotros. Pasa a ser algo y no alguien, porque no la apreciamos, porque no la consideramos, porque no la conocemos, y por lo tanto no podemos decir que amamos profundamente. Gloria a ti, Jesús. Por eso Jesús cuando dijo, os daré otro consolador. La palabra otro es una palabra interesante porque hay dos palabras. Una es la palabra ayo y la otra la palabra hetero. Y cuando Jesús dijo, os daré otro, Él no está usando la palabra hetero, porque la palabra hetero significa alguien que tiene una naturaleza distinta a la que tengo yo.
Pero como él usó la palabra ayo, es la segunda palabra que significa voy a enviar otro, y ese otro significa alguien que tiene la misma esencia, la misma divinidad, la misma naturaleza, el mismo poder. En otras palabras, ese alguien que yo voy a enviar va a hacer exactamente lo que yo haría estando con ustedes, pero como yo no estoy, pero él estará. Gracias, Jesús. Entonces muchas veces vemos como que sería interesante estar a los pies de Jesús, escuchar los milagros y ver todo, pero no hemos percibido en el mundo espiritual que Jesús mandó a alguien exactamente en el mismo nivel de autoridad que él. Así como Jesús sanaba, el Espíritu también puede sanar. Así como Jesús hacía milagros, el Espíritu también puede hacer milagros. Así como Jesús hizo que Pedro caminara sobre las aguas, el Espíritu también lo puede hacer, porque vendrá otro que tenga la misma naturaleza que tengo yo. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Gracias, Jesús. Oiga, que se despierte en nosotros un deseo profundo del hambre por la persona del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias. Esta persona del Espíritu Santo en la Biblia se menciona 88 veces la expresión Espíritu Santo. Llamativo es que aparece una sola vez en Isaías en todo el Antiguo Testamento. Y las 87 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia tenemos 126 títulos atribuidos a la persona del Espíritu Santo. Y yo puedo encontrar un montón de cosas muy interesantes en la Sagrada Escritura, como ser los títulos, los símbolos y los apelativos. Quiero que tú te alegres el corazón porque no vine a predicar. Gracias, Jesús. Gracias. Pero si ustedes le dan un poderoso amén, yo sigo siendo Amén. más. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Los títulos revelan la persona del Espíritu. Los símbolos expresan lo que Él hace. Y los apelativos, que de alguna manera sobrenombres o calificativos. Por ejemplo, Paracleto, Consolador, Consejero. Esos son los apelativos del Espíritu Santo, hermano. Gracias, Jesús. Así que cuando tú vas a la Sagrada Escritura, hay un Espíritu Santo tan pleno y tan completo para nosotros entender. Gracias, Jesús. Y celebrar una fiesta tan importante, tendríamos que enfatizar más la persona que el obrar de esa persona. Pero note lo que dice Jesús. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Verbo. El artículo, Espíritu Santo, sujeto a los que le piden. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más. O sea que tú y yo somos malos, y siendo malos hacemos cosas buenas. Imagínate Dios siendo bueno, Gracias. Gracias. haciendo cosas Gracias. mucho mejor y dándote a ti el Espíritu Santo. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Y es bien enfático el artículo el Espíritu Santo. Y noten que esa palabra Espíritu Santo habla del carácter moral del Espíritu Santo en nosotros. Pero más, Pablo dice, no dejáis triste al Espíritu de Dios, el cual fuiste sellado. Y ahí comienza de Dios. La palabra de es una preposición que expresa pertenencia o procedencia. Gracias. Hay espíritu maligno, del diablo, de engaño, de mentira, de un montón de cosas. Pero la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Amén, Jesús. El Espíritu procede de Él, Amén. viene de Él. Gracias, Jesús. Recibimos de parte de Él. Amén, Jesús. Dios ha dado de su Espíritu. Otro nombre
para ir terminando, dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, que el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Cristo concluye siendo no es de él? Significa que la ausencia del Espíritu de Cristo en nosotros equivale a decir que no somos salvos. Pero la presencia del Espíritu de Cristo en ti significa que tú eres salvo. Amén, Jesús. Y tú debes celebrar, porque de Cristo imparte la vida de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo y todo lo que proviene de Cristo. Y nada el Espíritu hará cosas que no sean, que provengan del Señor Jesús. Amén, Jesús. Así que glorificamos a Él en esta noche. Amén. Espíritu de gracia, espíritu de la promesa, y termino diciendo espíritu de adopción. Y dice Pablo Romano diciendo, vosotros habéis recibido el espíritu de adopción y no de esclavitud, por la cual clamamos Abba, Padre. En esa ceremonia del pretor, de la adopción, y es muy llamativo porque ¿sabe qué era la adopción? La adopción era adoptar a mi propio hijo. Ahí está conmigo Miqueas, este buen muchacho que está ahí al fondo. ¿Y cómo se hacía la ceremonia? Traía una persona jurídica, una persona legal, y lo que hacía la ceremonia era que este hombre se sentaba y aparecía el padre con su hijo biológico. Pero el hijo biológico está porque es mi papá. O sea, yo no puedo negar a mi papá. Podrás cambiar de piel, de nombre, sobrenombre, apellido, altura, dinero, lo que sea. Pero el ADN de tu viejo va a estar eternamente, o sea, mientras vive aquí en la tierra. Puede ser rico, pobre y a otro punto del mundo. Es tu papá. Pero es de alguna manera ser hijo, entre comillas, de una forma de obligación. Porque muchos dicen, si tendría que elegir a este viejo por mi papá, no lo elegiría. Entonces venía el padre con el hijo y delante de esa ceremonia se sentaba la persona y el padre decía a la persona oficial, decía, yo renuncio mi paternidad de mi hijo. Y una vez que hacía la renuncia de la paternidad de los hijos, hacía una pregunta al hijo, ¿quieres ser mi hijo? Y ahí entraba la adopción. ¿Cómo tomar tus hijos y ir ante un juez y decir, yo renuncio mi paternidad de ese hijo? Pero cuando el hijo aceptaba la adopción, era hijo por voluntad. Y cuando él decía, sí, acepto tu paternidad, a partir de ese momento él tenía todo el derecho legal de usar el nombre de su papá. Pero note, el Imperio Romano tenía 8 millones de esclavos y ningún esclavo podía decir Abba Padre. Aunque sea una palabra aramea, Arcadia, el origen, la raíz de esta palabra, independientemente de lo que sea, ningún esclavo podía decir papito querido. Pero Pablo dice, vosotros habéis recibido el espíritu de adopción por la cual pueden clamar papi querido. Mi papá. Puedes clamar en esta noche. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Tengo un Dios Amén. Gloria a Dios. que algún día el pecado me hizo renunciar a esa paternidad. Pero que él vino y me dijo, ¿quieres ser mi hijo? Y yo respondí, sí. Y a partir de ahí hay un Abba Padre. Amén, Jesús. Y la palabra Abba Padre, que sea una palabra aramea,
Literalmente significa papito querido. O papi querido, que suena al argentino un poco chocante porque no somos. Pero ¿cuántos de ustedes en esta noche quieren agradecer a Dios por ser su padre? Amén. Gracias, Jesús. Quiero que tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos por un segundo. Estamos a la puerta de celebrar la fiesta de Pentecostés.